Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, estamos aquí con Randy Spinet. ¿Cómo te va, Randy? Un gusto saludarte. El placer es todo mío. Qué placer es también estar contigo de nuevo acá en tu programa. Recibirte abre expectativas de temario contigo, porque se puede hablar de lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en lugares particulares como Cuba o Argentina, que están en este momento en la cresta de la ola, ¿verdad? Total, completamente. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por donde tú quieras, porque todos los temas son tan interesantes, tan tópicos y tan importantes para que la gente lo entienda en este momento. Rienda suelta. Tenemos 15 minutos para poder charlar y analizar los distintos puntos que son precisamente los que han calentado los cables de las agencias de comunicación. Uno de los temas es la votación que hizo la ONU, los integrantes de la ONU, que realmente, con la excepción de Israel y Estados Unidos, aprobaron que se termine el embargo con Estados Unidos. Si bien esto es una decisión global de la ONU, no sé qué punto, qué presión pondrá a Estados Unidos para que finalmente eso se logre. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que es absolutamente cero de presión. Hay 24 años seguidos en ¿Cero de presión? Cero. Son 24 años seguidos en que se ha tomado esa votación. Pero nunca como ahora. Bueno, nunca como ahora, pero en realidad es que ahora se está empezando a tener entendimientos entre Cuba y Estados Unidos, entonces un poquito más amplio, pero en realidad siempre han sido Estados Unidos e Israel los que han objetado a eso. Yo lo considero en gran medida que, si somos sinceros y realistas, nos damos cuenta que en el mundo la mayoría de los estados o son gasteriles o son antidemocráticos o tienen algo que los expone a sus gobernantes a que en un futuro les traigan cargos, en La Haga o demás, o para que le pongan algún tipo, los pocos países verdaderamente democráticos, le pongan algún tipo de penalidad. Entonces lo que pasa es que dos cosas. Por un lado, tenemos que reconocer que la democracia, que en realidad se trae de nuevo la historia después de Grecia, en realidad empieza a venir por vía de Inglaterra, con la Magna Carta, que le trae a algunos de sus ciudadanos ciertos derechos y termina el absolutismo, y eso progresando también a las colonias y desarrollándose en los Estados Unidos como el gran superpoder. Pero todo eso tiene que desarrollarse en medida también a través de muchos otros estados fuera de Europa y de las antiguas colonias inglesas. Entonces, hay que reconocer que la mayoría de los estados del mundo son estados que tienen algún tipo de esas trabas, que no quieren que le pongan ningún tipo ni de embargos ni de castigos, y entonces votan de esa manera. No le veo gran importancia a que sea de nuevo se haya hecho. Bien, el hecho que Estados Unidos está dividido en dos grandes partidos como los republicanos y los demócratas, que en este aspecto tienen un enfrentamiento. Obama avanzó, logró todo hasta ahora lo que quiso, abrió sus relaciones con Cuba, inauguró la embajada, cosa que los republicanos decían que no iba a poder ser porque no iban a dar los recursos, pero resulta de que ahora viene este nuevo enfrentamiento. ¿Hasta dónde los republicanos van a seguir en esta tosudez? No sé si correcta o incorrecta al respecto, pero tosudez al fin de cerrarle los caminos para estas negociaciones.
¿Para las negociaciones de Cuba específicamente o en general lo que se está haciendo? Mira, si habla de las negociaciones de Cuba específicamente, sí hay leyes que tendrían que ser cambiadas para quitar el embargo y demás, a lo que ya te referiste. Sí. Y eso yo no lo veo factible a corto plazo, pero después de muy corto plazo. Pero después de las elecciones pudiese ser. Hay republicanos, sobre todo del medio oeste, en estados agrícolas que siempre han instado por eso. Yo recuerdo una discusión hace muchos años, una gala en Washington con el que fue el candidato a la vicepresidencia junto con Dole. Y él instando por quitar el embargo y yo en esos momentos absolutamente que no. Y por buenos motivos. Las cosas han cambiado en Cuba de una manera que es mucho más factible ahora. Y no creo que se puede decir de entrada y pata que sería muy imposible tener éxito de lo que está pasando. Bueno, tú dices que tampoco es ninguna seguridad de que vaya a ocurrir, ¿sabes? Pero correcto. es posible. Ahora es posible. Antes con Fidel al mando no era posible. Déjame decir que acabas de afirmar que muchas cosas están cambiando en Cuba. Ajá. Yo tengo otra versión, que muchas cosas no cambian en Cuba, y entre las cosas la democratización, el respeto a los derechos humanos, basta de agresión a los disidentes, todas esas cosas no han cambiado. No han cambiado mucho, pero sí están cambiando algo. Mira, en Cuba yo creo que lo que se pretende es mantener algún tipo de dinastía, lo que pretende el gobierno de Cuba, la nomenclatura ahí, mantener sus beneficios, mantener su poder, pero quizás empezar a ser considerados como un Estado, digamos, si no democrático, que tenga una semblanza de democracia, que pueda ingresar con más facilidad en ese tipo de grupo bien considerado, ¿no? Pero sin duda que la nomenclatura quiere mantener sus beneficios y sus prerrogativas. Ahora bien, hay ciertas cuestiones que cuadran entre Estados Unidos y Cuba. Hubo un libro que yo creo que lo he mencionado en el pasado, o sea, salió hace poco, que se llama Back Channels to Cuba, caminos de subterfugio por debajo de las apariencias de entendimientos con Cuba, y todos los presidentes de Estados Unidos trataron de hacer algún arreglo con Cuba y llegar a un acuerdo. No se pudo porque Fidel Castro nunca quiso hacer eso. Fidel Castro siempre lo que quería era ser el líder del tercer mundo, una figura histórica, epopéica histórica. Ahora que es más bien Raúl Castro quien está al mando, no tiene esas mismas ideas. Es un individuo que está pensando más en otros aspectos que en ese aspecto. Por ejemplo, el aspecto de diferencia es que Raúl Castro piensa más en un modelo chino para Cuba. Pudiese ser. Yo personalmente diría que piensa más en su familia, piensa más en poder mantener algún tipo de dinastía. Diría que piensa más en que esa sea a largo plazo, lo que implica también que Cuba tendría que desarrollarse económicamente, que no quiere ceder el poder, como es claro, pero que también puede empezar sobre el tiempo a permitir un poquito más de disidencia, pero nunca llegando al punto, por lo menos ahora, nunca llegando al punto de perder el control. Fíjate tú que en lo que sí, lo que le puede convenir a Estados Unidos, en cierto modo, hay otras cosas que a lo mejor no le conviene y podemos hablar de esas también, pero creo que cualquier observador te diría que 3, 4 millones, quién sabe, de cubanos, si pudiesen venir a los Estados Unidos, vendrían ya. Sí, sí, claro. Aunque la mitad, si dice 60%, no te puedo decir que no. Hasta el punto que ha crecido enormemente la cantidad de cubanos que cruzaron el mar para llegar a estas costas en los últimos 60 días. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los Estados Unidos no puede aceptar que le lleguen 3, 4 millones de cubanos de un tirón. Y vamos a ser de nuevo realistas. Si en Cuba no hubiese un sistema suficientemente opresivo para prevenir eso, que sería un movimiento en masa, pues ocurriría. Entonces, como es una cuestión, esa es mi forma un poquito cínica de ver las cosas, una cuestión de que hay conveniencia desde ambas partes a corto plazo,
y la posibilidad de un desenlace a más largo plazo que pueda ser llegar a Cuba a ser algún tipo de democracia. No vamos a pensar de que del día a la noche se hace una democracia como la de Suecia, ni en Cuba, ni en Afganistán, ni en ningún otro lugar. Eso no pasa. Randy, dijiste varias cosas que me gustaría profundizar. Una, dijiste que Raúl Castro piensa en su familia. Yo creo que la familia están pasando la vida como el mejor de los mundos, porque desde que empezó la revolución tienen todo. Ellos sí, pero no les falta preservar nada. esas cosas. Viven en su circo con mucho dinero al exterior, que resguarda cualquier situación económica que pueda producirse en el futuro por muchos años para toda la familia. Otro tema es las palabras que dice el mismo canciller. Nosotros no vamos a renunciar a nuestro sistema político. Lo dijo Raúl Castro, se lo dijo en la cara a Obama. Por otro lado, cuando vos decís que haya un común acuerdo entre las partes, acá hay varias partes. Está el gobierno que hoy representa a Obama, Ajá. Está la oposición que hoy representa a los republicanos. Algunos. Bueno, algunos. Hay otros que no lo dicen. Entonces hay varias partes. Ya te digo, con Jack Kemp yo tuve tremenda discusión y pelea hace muchos años, una gala en Washington, él diciendo quitar el embargo y yo diciendo no, que no. Y fue, no te digo pero sí de palabras tan altas, de voz tan alta que todo el mundo la gala mirando ahí, porque él le convenía. Y su bufete, si recuerdo bien, tenía Archer Daniels y otros elementos que quería exportar a Cuba, pero a crédito, pero Cuba no pagaba. La correlación de la importancia económica entre Estados Unidos y Cuba es muy parecida a la de Estados Unidos con Irán para evitar que tenga la bomba atómica. Por un lado, los iraníes están desesperados para cerrar este acuerdo porque necesitan dinero. Necesitan volcar petróleo al mercado, que lo tienen ahí, y necesitan recursos. A Cuba le pasa lo mismo. Cuba llega a este acuerdo que se está elaborando por necesidad económica. Por necesidad económica. Pero de los dos se sospecha que una vez recompuestas sus forjas de dinero, cada uno tome el camino que prefiere tomar. Uno, seguir buscando la bomba atómica, y otro, seguir siendo lo que el régimen cubano es. Bueno, yo creo que ambos regímenes pretenden hacer eso. Pero también las cosas pasan a través del tiempo y se van institucionalizando ciertas cosas. En el pasado, por ejemplo, si volvemos al caso de Cuba, siempre ha ocurrido así. En otras circunstancias en que Cuba ha estado en dificultades económicas de tan medida que vinieron todos esos momentos especiales y demás que eran interminables, no era tan especial porque se extendieron a través de muchos años, ¿no? Pues dieron pasitos hacia adelante y después echaron hacia atrás. Importante es que algunos de esos pasos empiecen a ser irreversibles e institucionalizados. En cuanto a la represión política en Cuba, mira, cuando vino el Papa, metieron a 100 disidentes en la cárcel, pero los soltaron después. A mis amigos, a personas que yo quiero, cantidad, que son casi todos los conozco, casi todos los opositores principales en Cuba, los hostigan, pero no me han dicho de palizas últimamente como antes. A las damas de blanco sí las apalearon. Sí, a las damas de blanco. Pero bueno, puede ser que haya un poquito más de mano izquierda. Es lo que yo creo que es muy importante, porque si no llega a empezar a desarrollarse una oposición política que en algún momento pueda presentar un segundo partido, otro frente en Cuba. Eso, si eso no, ahora no está, pero si no, Raúl Castro cerró definitivamente esa posibilidad cuando se lo dijo en la cara a Obama. No se metan con nuestro sistema político. Ni se puede cambiar el sistema político en estos momentos a la conveniencia de Estados Unidos, pues le vienen 3 o 4 millones de cubanos de un tirón. Si pierde el poder Cuba, si pierde ese poder, si hace una apertura tal de que perdiera el control. Pero yo sí veo que hay posibilidades. Si uno hace un perfil psicológico de lo anterior,
en que Fidel Castro era un no automático, incluso Reagan, cuando le dijo que no a Reagan, a cualquier asentamiento, con Reagan no se jugaba, Reagan lo puso a Cuba en la lista de los países terroristas, invadió Granada y todo lo que tú quieras. Pero bueno, ahora es factible, yo no te digo que vaya a pasar, pero cabe en las posibilidades. Bien. Antes no había que hacer un análisis, era automático, no se puede, yo creo, y era lo correcto. Ahora hay que hacer dos análisis, uno de lo que le puede convenir a Estados Unidos en un momento dado y otro de lo que pudiese convenir para un futuro de una Cuba democrática, libre, observadora de los derechos humanos y demás. Ahora hay que hacer los dos análisis por separado y eso ya de por sí trae otra perspectiva, ¿no? En que es factible, no es dado porque tenga que ser así, de que no haya algún inicio de transición. No te estoy diciendo que va a ocurrir para nada, te estoy diciendo que no se puede descartar. Bien, Randy, se nos va el tiempo. Dale. Pero hay dos temas que me gustaría, por lo menos una definición tuya, para entender un poco qué pasa, pero muy cortitas. Dale. Al final, Wiener dio un paso al costado, pero está trabajando para que alguien que pueda controlar la situación dentro del Partido Republicano se haga cargo del Congreso. ¿Cómo lo ves? Yo veo que hay que darle 2 estrellas y las gracias del pueblo de los Estados Unidos al Speaker Boehner por lo que ha hecho, tanto en su renuncia forzando esta situación, como las acciones que está tomando para entregarle un campo limpio y libre a Paul Ryan. El Partido Republicano ha estado autodestruyendo, porque fíjate, hay un grupo que el Freedom Group en el Congreso, creo que son 48 nada más, pero ellos tienen una regla interna que si alguna decisión no cuenta con un 20%, si hay una objeción del 20% del grupo, entonces no se puede tomar, es decir, 20% de 48 son 10. Con que haya 10 extremistas del Tea Party, pues bloquean totalmente lo que puede hacer el Speaker. Entonces aquí ese es el problema que ha tenido Boehner, y Boehner se lo ha facilitado para que pueda entrar más limpio Ryan. Y yo creo que una cosa interesante que ha pasado ahora es que se está haciendo con moderados republicanos y demócratas, y yo creo que eso es importante para el país, que se tenga el respeto hacia el país más que hacia el partido. Y eso ha pasado. Bien. ¿Eso qué significa? ¿Que Ryan se aparta de la carrera presidencial? No, para nada. No es común que un speaker termine de candidato, de presidente, o que ha pasado. ¿Ok? Pero... O sea, que seguiría en carrera. Pudiese un futuro postularse. ¿Qué pasa con Donald Trump? Donald Trump en la interna republicana. Lo odian, lo detestan, pero cada vez está más posicionado. Quizá perdieron un poco el arranque que había tenido, pero todavía está ahí, bien posicionado. Bueno, él está donde está, es decir, la lealtad que le tienen, está en segundo lugar en estos momentos, sí. Pero la lealtad que lo tienen sus seguidores es enorme, pero también tiene los números negativos enormes entre los demás. Entonces, yo lo veo un poquito arrinconado en estos momentos ni de perder mucho de lo que tiene ya, ni de ganar mucho más. La situación en el Partido Republicano para la nominación está totalmente descabellada, es la cosa más loca que hay. Creo que termina haciéndole daño enorme al Partido Republicano y creo que va a seguir así hasta que puedan independizarse los moderados republicanos del lastre del Tea Party cuando es excesivamente conservador. Pero tiene mucho dinero y tiene mucha actitud para llevarse por delante a quien se le ponga enfrente. Eso es una fórmula bastante difícil de combatir. Bueno, sí, el dinero es bueno que lo pudiese meter en su campaña. Hasta ahora no ha metido mucho dinero en su campaña, toda su publicidad ha sido gratuita. Entonces no ha gastado mucha plata. Doblemente inteligente.
mejor así. No ha metido mucha de su plata. Yo no sé, uno tiende a dudar de que vaya a llegar Trump, pero lo que sí te puedo asegurar es que sea quien sea el candidato, se ve dañado por toda esta situación y de que le favorece entonces a Hillary, que hace ya un año creo que tú me entrevistaste también y te dije, no, Hillary por seguro, y yo pensaba que Jeb Bush iba a ser el candidato. Bien. Todavía puede ser candidato, pero se ve muy desmejorado porque ha hecho grandes errores de campaña. Bien, para ir terminando, ya no nos queda más tiempo, pero hay un tema también que es interesante, ¿no? Que evidentemente debe ser observado con lupa. Acaban de aprobar los recursos para extender el presupuesto, para que no pase lo que vergonzosamente pasó años anteriores, de que se cierra el gobierno. Sí. Los republicanos han aceptado algunas condiciones que impuso Obama, pero también han impuesto algunas condiciones al presidente para llegar a este acuerdo. Una de esas imposiciones es que le vamos a dar más al sistema militar americano, pero se lo vamos a quitar a los servicios sociales de los americanos. ¿Cómo te cae eso? Yo no lo veo así. Yo creo que la parte de los servicios sociales, lo que han jugado más que nada con la contabilidad, no el quitarle que le van a dar $1 más o $1 menos, $10 menos. Eso fue un juego, yo creo, de contabilidad, de presupuesto para poder llegar a este acuerdo. Ajá. En cuanto a darle más dinero a los militares, me parece muy bien, siempre y cuando esté enfocado a la necesidad que tiene lo militar ahora, que son en los grupos especiales para poder hacer algo contra ISIS y otros elementos de esa categoría. Yo creo que ha sido una movida brillante en todo sentido, absolutamente brillante, que le ha hecho un bien enorme a los Estados Unidos en todos los aspectos, porque los Estados Unidos lo que necesita es empezar a gobernar. El problema que hemos tenido es enorme en Estados Unidos últimamente, es que por todas estas problemas en la Cámara de Representantes, que creado más que nada por el Tea Party, que ha sido demasiado obstinado, pues no se ha gobernado, en peleas tontas se ha perdido no solo dinero y tiempo, y tú sabes que le hace falta tiempo para gobernar. Sí, señor. Le acaban de hacer un hacking, es decir, entrarle en el email personal del director de la CIA, caballero. Vergonzoso. Y como lo dijo eso segundo, es como lo dijo él mismo. Eso no es un problema, es un problema enorme. A todos a 30 millones de personas que tenían que ver con el gobierno, que habían aplicado para diversas cosas, todo lo que entró por aquel sistema a todos nuestros negocios. Tenemos un problema, tenemos que meternos en cuestiones de hacer algo para prevenir los daños cibernéticos. Un un individuo, Ted Koppel, muy conocido, de la ABC, que era presentador de noticias, acaba de sacar un libro de lo que pasa si nos logran, que es fácil, ¿cómo están las cosas? Hacer un hacking de nuestro sistema de electricidad en los Estados Unidos. No, sería terrible. Tú sabes que no es que no se le vaya electricidad por un lado, es no tener electricidad, que no hay forma de tener comida, la gente va a pasar hambre, de no tener agua, caballero, y no hay nada. Nosotros tenemos que empezar a gobernar y sacar leyes de algún tipo y sacar apropiaciones y empezar a gobernar. Y eso es lo peor que ha hecho el Congreso, los Tea Parties en su obstinación, que por cuestiones de esa manera, de esa índole, han dejado prevenido que el gobierno funcione. Por último, ¿sí o no? ¿Cuánto de responsabilidad tiene el presidente Obama en esta falencia de no gobernar? Porque es fácil echarle la culpa a los otros, no gobierno porque me tienen loco los republicanos. Pero también es su responsabilidad gobernar. ¿Qué proporción tiene cada uno de culpa en este tiempo perdido sin gobierno? Bueno, posiblemente los dos tienen su culpa y todo, pero te voy a decir una cosa que para mí es el factor principal, es que Obama, aunque es un individuo con un cociente de inteligencia muy alto, muchos conocimientos y todo, no tenía ningún conocimiento, porque nunca lo había hecho, ninguna experiencia, vamos a decir, de gobierno, de gobierno, de ejecutar, de ser el manager de una empresa, es decir, no había sido ejecutivo,
Sí, o alcalde, nunca había sido ejecutivo. Y yo creo que su comienzo no fue el más inteligente en la forma que lo condujo. Entonces... Pero eso no es justificación, porque el presidente tiene una legión de colaboradores que le acercan. Oye, pero no, eso no es así. Yo cuando llevaba a una multinacional y era el gerente de una multinacional, yo tenía que saber lo suficiente de lo que hacía cada jefe de mi departamento, tomar las decisiones solo, como para saber si lo estaba haciendo bien o mal y juntar todas esas cosas. Tienes que ser ejecutivo y creo que eso es un problema y también afecta a algunas de las personas que están ahora proponiéndose para la presidencia y demás. ¿Okay? Tienen que tener experiencia ejecutiva para tener el puesto ejecutivo más grande del planeta Tierra. Bien, Randy. Debería. Muchísimas gracias. Oye, gracias a ti, un placer Aprendo estar mucho contigo. Tu larga experiencia política y empresaria. Evidentemente te han dado un panorama muy amplio para analizar las cosas. A veces un poco cínico, me disculpo de tu televidente si es así. No, tranquilo. Es realmente interesante escucharte. Gracias por venir. Gracias. Hacemos la pausa y venimos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.